Entonces, miren, uno puede decir, es que no es así. Tengamos cuidado. Recuerden que los argumentos, sí, el Señor nos aborrece. Yo ayer les decía a las personas, y desde anteayer yo decía, algo me quedó bien claro en todo este tiempo. El argumento es lo que más aborrece el Señor, porque es una justificación para que nosotros hagamos, pensemos, hablemos, desobedezcamos al Señor. Eso nos separa de Él. Amén. Vamos, ya leímos, ¿verdad? Ya leímos. Amén. Ya leímos todo Isaías. Sí, amén. Amén. Bueno, vamos voy a empezar explicando un poco de por qué la casa de Jacob, ¿sí? Y por qué el Señor la llama la casa de Jacob. Sí, como dije yo, si yo tendría que dar un estudio, tendríamos que hacerlo por series. Sí, porque tendríamos que empezar desde Moisés, cuando estuvo en el monte con el Señor. Sí, pero no voy a dar eso. Vamos a empezar desde el día, sí, desde el día en que Salomón, sí, por causa de su pecado, sí, el reino fue dividido. Sí, entonces, nosotros tenemos que entender que el reinado de Salomón, sí, estaba formado por las 12 tribus, sí, por las tribus de Jacob. ¿Por qué la llaman la casa de Jacob? La llaman porque está formada por los hijos de él, sí, por los hijos de él. Mire, en Primera de Reyes, vamos a ir un ratito al capítulo 11, del 1 al 5. Amén. Dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las eteas, gente de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A esta pues se juntó, perdón, hasta ahí está, ¿no es cierto? Amén. Sí, vamos a ir a Deuteronomio 7, del 1 al 4. Dice, a estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas. Después leemos Deuteronomio. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con el Señor su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Deuteronomio 7, del 1 al 4. Ayúdame, por favor, Padre. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al ateo, al texeo, y al amorreo, al cananeo, al fereceo, al hebreo y al jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las ha entregado delante de ti, y las haya derrotado, las destruirás de todo. No harás con ellas alianzas, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para su hijo, porque desviará tu hijo de porvenir y servirá a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y destruirá pronto. Más así habéis. Hasta ahí no. Miren,
qué está hablando Deuteronomio? De una orden, de un mandato, de un principio que había sido establecido por Dios. ¿Para qué? Para el pueblo de Israel. Amén. Ya. Entonces, dice en Primera de Reyes que Salomón hizo lo malo. Hizo lo malo. Sí. ¿Qué es lo que hizo según Deuteronomio? Sí. Hizo lo contrario a la orden que Dios le había mandado. Amén. Y vamos a ver en Primera de Reyes 11, del 9 al 13 dice: y se enojó el Señor contra Salomón. Sí. Y se enojó el Señor contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado del Señor Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó el Señor. Y dijo el Señor a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Pastor, déjame trayendo el cargador, está en el carro. Ya, entonces dice que el Señor se enojó. Está en el carro. Dice que el Señor se enojó. Sí, que se enojó. Y por causa de ese enojo, el Señor divide el reino de Salomón. Sí, divide el reino de Salomón. Por lo tanto, sí, vamos a ver cómo se dividió. Sí, se dividió en 2 reinos. El primer reino, que era el reino del norte, y el segundo reino, que era el reino del sur. 2 reinos dividió. Sí, el reino del norte era llamado la casa de Israel. Sí, la casa de Israel. Vamos a ir a Primera de Reyes 11, el 26, el 28 al 32. Sí, mire lo que dice. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino al profeta Ahías Silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva. ¿Sí entiende? Estaba cubierto con una capa nueva. Y estaban ellos 2 solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos. ¿Sí? Toma para ti los 10 pedazos. Porque así dijo el Señor Dios de Israel: he aquí, yo rompo el reino de la mano de Salomón, la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. ¿Sí? Entonces, Jeroboam, el siervo de Salomón, se convirtió en el gobernador del reino del norte, que estaba compuesto por 10 tribus. Amén. Estaban las 10 tribus. ¿Sí? En el reino del norte también fue llamado y se le conoce en algunos nombres, como es la casa de Israel. Sí, eso lo vamos a leer para que usted lea en su cabeza. Primera de Reyes 12:21, Jeremías 31:31. Se la llama la casa de Israel. Amén. También se la llama la casa de José.
También se la llama la casa de José. Esto está en Primera de Reyes 11:28, eso ya leímos. ¿Sí? También se la llama Samaria. Eso está en Oseas 7:1, 8 del 5 al 6, 13, 16. Y también se la llama Efraín. ¿Sí? Que está en Oseas 4:17, 5:3 y 7:1. Y el reino del sur, dice, Roboán se convirtió en el líder del reino del sur. Amén. Sí, el reino del sur fue llamado la casa de Judá. Sí, fue llamada la casa de Judá. Entonces, la casa de Jacob, sí, se dividió y se forman dos reinos. El reino del norte y el reino del sur. Sí, el reino del norte era la casa de Israel. Sí, y el reino del sur era la casa de Judá. Amén. Tanto el reino del norte, que es la casa de Israel, como el reino del sur, casa de Judá, los dos, sí, los dos quebrantaron el pacto. Quebrantaron el pacto. Sí, los dos quebrantaron el pacto. Sí, que Dios de Israel hizo en la casa de Jacob. Sí, ¿cuándo lo hizo? Lo hizo en el monte Sinaí con Moisés. En Deuteronomio, lo acabo de leer. Sí, cuando el Señor estableció este mandamiento, el Señor le dijo, estamos en una asamblea. Sí, estábamos en una asamblea, dice en Deuteronomio. Y es allí donde el Señor manda a que el pueblo de Jerusalén, a mí me llamó mucho la atención esto. Si usted lee, no lo va a dar para tirar, pero si usted lee en Deuteronomio, en Éxodo, dice, convoca asamblea, pero ¿a quién dice? Al pueblo de Israel y al pueblo, no dice de Judá, se me fue, dice al pueblo de Israel y dice al pueblo de Jerusalén y se me fue el nombre. Ya les doy el versículo. Samaria. Amén. Bueno, pero dice que los dos quebrantaron. Sí, por lo tanto, según las palabras del pacto, tanto en el reino del norte como en el reino del sur, fueron dispersados por las naciones del mundo. Vamos a ir a Deuteronomio. Vamos a ir a Deuteronomio 28:15. ¿Qué es lo que dice? Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Amén. El 36, el 37. Jehová te llevará a ti y al rey que hubieses puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos al palo y la piedra. Y serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. El 64. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste ni tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Amén. Entonces, en el enojo del Señor, el Señor hace una división, sí, y los dos son esparcidos. El pueblo del norte o el reino del norte fue a Asiria. Ellos fueron a Asiria. Y el reino del sur, que era la casa de Judá, fueron a Babilonia. Amén. Fueron a Babilonia. Ahora, la casa de Israel. La casa de Israel es el pueblo conocido como los cristianos. Son los cristianos. Y la casa de Judá
son los judíos. Son los judíos. Sí, son los judíos. Los judíos son el olivo. Y la casa de Israel son los injertados. Son los injertados. ¿Sí? Lo más triste de todo esto, es de que el Señor en Oseas deja bien claramente qué es lo que está pasando con la casa de Israel. Cuando da a luz a los 3 hijos, ¿cuáles son? Jezreel, Lo-Ruhamí y Lo-Ruhamí. Los tres, sí, los 3. Y en los 3 el Señor les deja bien claro que así como Él los injertó, Él les da carta de divorcio, porque les dice: no vas a volver a ser mi pueblo, ni tampoco voy a ser tu Dios, por causa, lo amé, por causa de lo que ellos hicieron, ¿sí? Que fueron y fornicaron, ¿sí? Bajo los árboles frondosos. Y viendo, dice, la casa de Judá lo que pasó con el pueblo de Israel, fueron e hicieron lo mismo, dice. Con la única diferencia de que el pueblo de Judá, por promesa a David, Dios no se iba a separar ni a divorciar de ellos, o sea, los judíos. Siempre serían su pueblo. Sí, siempre serían su pueblo. No así con el reino del norte. No así con los injertados. Con los injertados, conforme Jeremías, tenían que arrepentirse para que el Señor no los destruyera. Sí, para que el Señor no les destruyera. Como esto es bien interesante, les voy a dejar así, ahí nomás. Sí, les voy a dejar ahí nomás. Pero realmente es tenaz. Porque el Señor dice: oh casa de Jacob. ¿Sí? ¿Por qué el Señor nos dijo casa de Jacob? ¿Sí? Somos el pueblo de Israel. Somos, en este caso vamos a hablar que somos el reino del norte. ¿Sí? ¿Sabe? Yo le preguntaba a pastor ahora y le decía: ¿quién profetizó sobre el reino del norte? No, Ezequiel. Jeremías fue netamente para el reino del sur, para Judá. Y yo decía: wow, Señor, cuando Él a mí me levantó como Ezequiel, para el reino del norte, para el reino del norte. Amén. Ahora sí, dice, vamos a ir a Isaías. Dice: sí, ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque estás lleno de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Amén. Sí. Mira, Dios en la antigüedad hizo un llamado a su pueblo que se había alejado de Él, y a causa de ello Dios los había abandonado. Pero la razón, sí, por la que hoy nosotros vamos a estar hablando, sí, de la casa de Jacob. ¿Por qué el Señor nos está hablando de la casa de Jacob? ¿Por qué el Señor a nosotros nos está diciendo que somos la casa de Jacob? Sí, primero nosotros tenemos que entender que nosotros ahorita vamos a estar en el trago más amargo. La verdad que sí, en el trago más amargo. Sí, porque primero pertenecemos al reino del norte, viviendo en el sur.
estamos en el reino del norte. Amén. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón, hermanos, el pueblo de Israel no siguió la luz del Señor? ¿Por qué el pueblo de Israel, la casa de Israel, donde prácticamente no estaba la tribu de Judá, ni tampoco una parte de Benjamín, ni tampoco los levitas? Sí, estaban los demás. Y recuerden, si nosotros nos ponemos a hablar de todos ellos, hermanos, ¿cómo eran ellos? ¿Qué clase de personas eran ellos, hermanos? ¿Sí? Dios solo protegió por causa de la promesa y amor a David. Sí, Él protegió a la tribu de Judá. A los levitas, porque obviamente ellos todo el tiempo fueron separados para Dios. Sí, pero los demás hermanos, realmente, sí. Vamos a ir un ratito a Salmo 119, 105. Todos sabemos qué es lo que dice en 105. ¿No? Casi. Mi corazón no puede Sí. Lámpara es a mis pies y amén. Eso es lo que el pueblo de Israel perdió. Eso es lo que la casa de Jacob perdió. Sí. Aunque nosotros quisiéramos ser de Judá o quisiéramos ser de Israel, terminamos siendo lo mismo. Lo que el pueblo hizo. Por eso el Señor habla no solamente en Reyes, sí, habla acerca de lo que hizo la casa de Jacob, hermanos. Sí, en lo que se convirtió. Amén. Dice, siguieron las predicciones de brujos y agoreros. Dice, costumbres traídas de orientes, Israel a causa del abandono a los principios bíblicos. Dice que las costumbres que, según Isaías, las costumbres que ellos debieron haber guardado siempre, que debieron ellos haber protegido. ¿Qué son costumbres? ¿Qué son los preceptos? ¿Qué son los mandamientos? Son leyes que el Señor nos da. Si nosotros las rompemos, va a haber consecuencias. Hermano, yo estoy siendo como antes, y yo ya siento nomás así el enojo de las personas. Ya les siento. Y digo, Señor, no importa, porque el Señor fue claro. Él dijo, si no los destruyes tú, los destruyo yo. El Señor dijo, el lunes lo dijo, ¿se acuerda? Si no los limpias tú, los limpio yo. O sea, los saco. O sea, el Señor fue clarito el lunes, hermanos. O sea, palabra bien fuerte. Muy fuerte, hermanos. Entonces, yo ya veo nomás. Porque ya empezó. Y ya se siente, pues. Se siente nomás de las aptitudes, Lo bueno es que ya no es como antes, ¿no? Que se queda en eso mismo, sino que ya como que ya saben, ¿no? Ya saben, ¿sí? Pero miren, dice que las costumbres traídas de orientes, sí, esas fueron causa del abandono a los principios bíblicos. ¿Por qué? Porque se fueron en pos de dioses ajenos e ídolos y empezaron a adorarles como que fuese Jehová el único Dios verdadero. Y es verdad. Es verdad. ¿Sí? Dice, siguieron las predicciones de brujos y agoreros e hicieron pacto con gente extraña.
¿Por qué el Señor nos llamó la casa de Jacob? ¿Por casa de Jacob? Porque en este tiempo estamos haciendo lo mismo. El diablo conoce que no me gusta levantarme a orar. El diablo conoce que prefiero seguir durmiendo porque estuve acostumbrado a dormir. A mí me amamantaron en la cama, me afinaron en la cama y no quiero levantarme. Entonces el enemigo siempre va a provocar ¿qué? Que haya todo lo que sea posible y toda piedra de tropiezo. ¿Para qué? Para que no me levante. El Señor te dice, o casa de Israel, o casa de Jehová, si tú no escuchas esta palabra, no lo digo yo, hermanos. Yo estaba ahí parada y estaba orando y el Señor me decía, pregúntales por si acaso se paran ahí y piensan que no por causa de un terremoto esto se puede caer abajo. ¿Y qué están haciendo por eso? Decía Dios mío. Pues que el Señor dio una promesa. El Señor dio la promesa y al único que le salvó fue a Judá. ¿Qué pasó con los demás? ¿Qué pasó con los demás? Todos esparcidos. Dice que la casa de Israel perdió su identidad cuando fue a Siria. Perdió su identidad. Fueron los únicos que no regresaron. Ellos no regresaron. Aparte que no había promesa para que regresen, porque los iba a cortar. O sea, si se vuelven a arrepentir, lo que va a hacer el Señor les va a volver a injertar. Solo para los judíos es que tienen que regresar, porque el Señor tiene que cumplir la promesa que le hizo por amor a David. Amén. Miren, hicieron pacto, dice, con gente extraña. Vamos a ver, quiero que me ayuden en 1 de Juan 2:15. Costumbres extrañas. ¿Qué es lo que dice en 1 de Juan 2:15? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Lea otro, por favor. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Otro, por favor. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Otro, por favor. No améis al mundo, si las cosas que están en el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Otro, por favor. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Otro, por favor. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿En qué parte de esta palabra nos perdemos? Dígame. No améis al mundo ni las cosas que están en él. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si yo sé que el enemigo a mí me está provocando para hacer cosas que no debo, ¿qué debo hacer? Les encanta quedarse ahí. En este tiempo la iglesia ha metido costumbres del mundo. Y eso se puede ver, pero con claridad. Tenemos un ejemplo, iglesia. Cosas del mundo. Tenemos otro ejemplo, los bailes que se hacen. ¿Sí? Bailes sensuales, danzas aparentemente. ¿Sí? Parece que estuvieran ofreciéndose, dice. No sea que Dios en sacrificio, pero a Dios de los ejércitos no es. Los conciertos, dice, estilos a nivel pagano, de sensualidad y erotismo.
Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Estamos hablando solo de ciertas situaciones, tecnología, televisión, ¿sí? Pero también hablemos un poquito de cuánto apego tengo a amistades del mundo, familiares del mundo, o de mí mismo, pues. Todo lo que es abominable delante del Señor. Vamos a ir a 1 de Juan 2:17. 1 de Juan 2:16 primero, por favor. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Dónde nos perdemos? Es que el camino del Señor es bien duro. Yo decía el domingo, si nos sentáramos a meditar y a pensar lo que va a pasar más adelante, nosotros tendríamos un poquito de temor. Tendríamos un poquito de temor. Miren qué es lo que dice en Santiago. 4:4. Oh, almas adúlteras. Amén. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Amén. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. En este tiempo, ¿cuántos queremos ser amigos de Dios? Amigos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos está pidiendo el Señor? Que empecemos a ser enemigos del mundo. A ser enemigos del mundo. Lo que está en el mundo. Todo aquello que viene a ser mundo es enemistad de Dios. Así que si yo quiero ser amigo del Señor, si yo quiero volver a convertirme en un amigo de Él, tengo que empezar a aborrecer las cosas del mundo. Amén. Muchos cristianos se han enamorado de las costumbres pecaminosas del mundo. En lugar de ellos, con su testimonio, atraer a la gente del mundo al arrepentimiento mediante la predicación correcta de la palabra, están mejor al contrario. Sí, ¿saben lo que están haciendo con ese testimonio? Haciendo creer que la vida de un cristiano es súper recontra fácil, que es bien cómodo y que podemos hacer lo que nosotros querramos. Ellos también van a hacer lo que quieren. ¿Saben por qué? Porque tienen una doble identidad. Aquí quieren ser una persona y afuera son otros. Aquí no saben que la palabra es cortante. Cortante. Pero allá como viven, fácil. Entonces dicen, llévame a tu iglesia a ver. Por eso cuando vienen a la iglesia, ha sido así, se va. Porque si ellos te conocieran en tu testimonio qué clase de persona eres, o sea, ni de chiste te dicen vamos a tu iglesia. Amén. Dice, siguieron las predicciones de agoreros y brujos. Mire, qué terrible que es. Y yo decía, wow, Señor, es verdad. Es verdad. Vamos a ir a Deuteronomio 13:1. El 2 y el 3, por favor, ayúdame leyendo. El 2 y el 3. Y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón. El 4. El 4. Dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz.
a él serviré y a él seguiré. El 5. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Mire, no está hablando de que la gente no tenía que profetizar, porque el bíblico en Joel dice que el Señor mandará profecía, mandará sueños y mandará revelación. Yo decía, pero ¿a qué te refieres, Señor? Me hacía, vea, enlaces del mejor canal. ¿Para qué? El Señor me está diciendo, pacta. Sí, mira, estoy recibiendo en este momento de parte del Señor. Pacta para esto. Te va a regresar tu hijo. Va a pasar esto, va a pasar este otro. Y la gente, sí, hurra. Y todo el tiempo están en enlace. ¿Por qué? Porque quieren mirar a los agoreros y brujos. Tuve la oportunidad de ir a un congreso, no sé qué, de la profecía y no sé qué cosas. Yo decía, wow, Señor. Aborrecían a las esposas, pero creían que el Señor les hablaba. Agoreros y brujos no son profetas. Pero claro, el Señor dice que les dio un espíritu engañoso para que creyeran la mentira. ¿Por qué? Porque se fueron tras esos brujos y tras esos agoreros. A veces nosotros mismos nos convertimos en brujos y agoreros. ¿Por qué? El Señor te ha dado el espíritu de interpretación de sueños. Tienes el don, pero ya queremos interpretar. Ya querer saber qué era eso lo que significaba el sueño. Brujos y agoreros. O casa de Jacob. Se fueron tras brujos y agoreros. ¿Sí? Siguieron las predicciones de los brujos y los agoreros. Amén. Y el Señor dice, no les escuchéis. ¿Sí? No les escuchéis. Asociaciones con gente no creyente para eventos cristianos. Amós 3:3. ¿Qué es lo que dice Amós 3:3? Podrán estar dos. Andarán. ¿Andarán los juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Por eso me gustó ahora cuando tú publicaste, dije, muy buen punto. ¿Cómo el Espíritu Santo va a querer estar al lado de alguien que todo el tiempo está en pecado? ¿Andarán los dos juntos? ¿Podrán estar de acuerdo? Es imposible. Es imposible. ¿Qué es lo que está pasando en este tiempo, hermanos? Déjeme decirle que la palabra que nosotros recibimos de aquí, alguien lo dijo y es verdad. No es solamente para este pueblo pequeño. Estamos hablando a nivel de cuerpo de iglesia. ¿Sí? Estamos hablando a nivel de esposa, el cuerpo de Cristo. Porque tal vez, y estoy segura de que la misma palabra tal vez que le estamos dando hoy, la están dando en otros lugares. Por la revelación de parte de Dios. ¿Andarán dos de acuerdo? ¿Y qué hacen ahora? Hermano, no se juntan, hermanos, para orar. Católicos, cristianos, musulmanes, islámicos. ¿Sí? ¿Para qué? Para procurar la paz. ¿Andarán juntos? ¿Acaso tú puedes recibir algo de parte de Dios si te pones a orar con una
persona que está pecando de tal manera? Peor si nosotros estamos caminando mal. Segunda de Pedro 3:5. Miren, todas estas personas que salen en la televisión, que predican en las iglesias, que hablan en las iglesias. Mire, hoy Abigail me decía que hoy súper avergonzada ella en un deber que tuvo el grupo de ellos, súper avergonzada, porque les mandaron a defender los diezmos y las ofrendas, y entre el deber que habían hecho, sí, una compañerita de ella, Sofía, le dice, hablemos de esto, porque si nosotros hablamos de esto, el pastor va a decir que estamos en contra de los diezmos y las ofrendas. Y cuando ellas empiezan a hablar, el pastor les paró, dice, y que le dijo que les daba otra oportunidad para exponer, porque él no cree que ellos estén agradando al hombre, porque lo que ellos estaban haciendo era agradar al hombre, cuando ellos no estaban dando realmente los puntos que el Señor necesitaba que la gente escuche. Imagínense que este pastor le había dicho, ¿sabes cómo el hombre de Dios o el pastor, sí, gana su sueldo? ¿Sabe cómo ha sido en este mundo? Dice que miran a la persona que más diezma, ¿sí? Y de ese diezmo multiplican por 3. Y eso es lo que tiene que ganar el pastor. Mire, pero no el diezmo, sino el valor del sueldo. Cosa que dice, mami decía, ya te podrás imaginar cómo nos dejó a nosotros, o sea, al grupo de ellos. ¿Por qué? Por tratar de agradar al hombre. ¿Qué es lo que está ahora enseñando el hombre? ¿Qué es lo que está haciendo usted? Porque el Señor lo ha venido diciendo en estos días, hermanos. Es abominación para el Señor aquel que está justificando al impío. ¿Cuál es el impío? El que dice ser cristiano, pero hace lo que le da la gana y es afrenta para Cristo, hace blasfemar el nombre de Cristo. Y la gente defendiéndole. O por lo menos, sí, pero es que vos sabes. Es que vos sabes que las cosas. ¡Ya, frena! Soy cristiana, pero no puedo hacer eso. ¿Sí? Pero un hijo de Dios que está peleando por su vida, que está viniendo por su vida, ay sí, pero es que tienes que portarte así, es que tienes que ser de esta manera. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo casa de Jacob? ¿Qué es lo que está haciendo? Es que el tiempo va a mejorar. ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo que el tiempo iba a mejorar? Dice que el tiempo empeorará. El Señor ha estado molesto, hermanos. Y es molesto. ¿Por qué? Porque hemos estado siendo accesibles al pecado. El domingo yo le decía con los hermanos que puedo hablar, a veces yo decía, para mí fue tenaz, hermanos, fue tenaz. Que el Señor decía, sí, permitiste que entrara. No fuiste radical. Y me hacía ver entrar a una persona con una camisa blanca, aparentemente una persona que venía en busca de Dios. Pero el Señor me hacía ver que cuando entraba se llenaba todo de negro, y me hacía ver, hermanos, pecados de inmundicia. Por eso yo entendí el sueño de Stalin. Me hacía ver, hermanos, ¿sí? El Stalin tiene el sueño el domingo, para amanecer el domingo tuviste ese sueño,
Y el Señor habló aquí, no había hablado, el Stanley me contó en la tarde, cómo vamos a visitar a Isabelita. Me contó el sueño. Y el Señor decía, no fuiste radical. ¿Sí? ¿Por qué? Porque podían estar en el teatro, podían estar en cualquier parte y afuera haciendo lo que les dé la gana. Ya aquí mismo en la iglesia, hermanos. Mancillando la casa de Dios, trayendo el pecado, mentiras, contiendas, peleas. Pero eso sí, a los impíos, tratándoles bonito. Es que pobrecitos. ¿Pobrecitos de ellos o pobrecito yo que me voy a quedar sin nada? Sin la amistad. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Señores, claro, dice la maldad se va a multiplicar y nadie se está dando cuenta. ¿Qué es lo que dice 2 de Pedro 3:5? Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Es 6 y 7. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Amén. Amén. Miren, ¿qué es lo que estamos haciendo, hermanos? ¿A qué nos estamos alineando? ¿Dónde nos estamos alineando? Si Dios nos está... Empezamos leyendo Salmos 119, 105. Que Él es lumbrera en nuestro camino, es lámpara a nuestros pies. ¿Cuál es nuestra obligación? ¿Cuándo perdimos, hermanos, la brújula? Que estábamos caminando bien. ¿Quién nos fascinó? Dice. ¿Quién nos fascinó? O bueno, tal vez nadie la fascinó, siempre ha sido así. ¿Sí o no? Raro, ¿no? ¿Quién te fascinó? Es que era obvio, pues. Es que es obvio. Casa de Jacob, es obvio. ¿Cómo podemos nosotros ser advenedizos buenos si la maldad se ha multiplicado? ¿Cómo tiene que venir acompañada la palabra ahora? ¿Con más amor? No. Si estamos hablando de un pueblo, dice Salomón, y solo perverso, habiendo tenido 2 encuentros con el Señor, habiendo hecho un pacto con el Señor. ¿Qué es lo que hizo? Hizo lo mismo que el Señor le dijo no hiciera. Y eso es lo peor que puede haber en el pueblo de Dios. Lo mismo que el Señor te dice que no hagas, mañana el diablo te provoca y lo vuelves a hacer, y lo vuelves a hacer, y lo vuelves a hacer. Por eso dice, como prostituta fuiste y te acostaste, dice, con todos esos dioses, esos baales, dice, bajo un árbol frondoso. ¿Lo que dice? ¿Qué es lo que estamos esperando? Si la maldad se está multiplicando, ¿qué estás esperando? Te enojas cuando se te llama la atención. Te mandan una orden. Mire, es tenaz. El Señor el lunes, cuando estaba en todo ese tiempo, hermanos, tengo marcado, está todo ahí, clarito, hermanos. Tengo claro lo que el Señor habló. Y el Señor me hizo ver barriendo. Préstame una escoba, por favor. Una escobita rapidito, por favor.
pastora, en Sofonías 2 también habla de la destrucción, de lo que recién dio, del Salmo de Lee, por favor. Dice, destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Ven, Cris, ven. Préstame un celular. Desde el momento tú ya sabes quién. ¿No? Ya. Cris, ya córtalo. Espérate, ¿cómo voy a hacer eso? Limpia, me dijo. Limpia. Saca tú mismo. Saca tú mismo, me dijo. Saca tú mismo. Limpia. Barre, me dijo. Barre. 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 Barre, me dijo. Porque si no lo haces tú, lo voy a hacer yo. Cuando lo hace, Lo voy a hacer yo, dijo.